Bueno, ha llegado el momento de meterme con los nintenderos. Que en realidad no quiero meterme con nadie, pero seguro que alguien viene provocado a decir "No, ¿por qué? ¿Cómo osas decir algo malo de mi película favorita? De la película de Super Mario". En fin, buenas. Este fin de anterior fui a ver la película de Super Mario Bros. Y la verdad es que como película creo que tiene bastante poco. Quizás no como película, sino como historia. La cuestión para mí de la película de Super Mario Bros. Es que es un 80% filler content, es decir, contenido de relleno, escenas y secuencias de relleno, y un 20% de historia real, de trama que avanza y te cuenta alguna historia, algún lore. En realidad el comentario de esta película podría ser bastante limitado y bastante simple, bastante corto, pero el propio hecho de que sea el comentario corto es lo que me permite hablar de algunas cosas interesantes comparando esta película a lo mejor con ejemplos recientes como por ejemplo puede ser la serie de The Last of Us u otra serie que ya ha salido hace más de un año que es Arcane. Ambos ejemplos cinematográficos, series hechas a partir de videojuegos. Pero aún así también son ejemplos distintos los dos, que ahora vamos a comentar por qué. Pero antes hay que aclarar una cuestión también importante. ¿Para quién se hizo la película de Super Mario Bros? La respuesta obvia quizás podría ser decir para los fans de Super Mario Bros. Y sí, yo creo que esa respuesta podría ser correcta. Efectivamente, y tal como está hecha la película y por las cosas que salen en ella, claramente está hecha para apelar a gente que ya ha conocido Super Mario, que ha jugado al Super Mario, a toda la franquicia, que la lleva conociendo y reconocerá cosas. Porque para mí ese es el problema, que en lo único que se centra es en hacer guiños reconocibles para aquellos que ya lo conozcan. Y podréis decir, vale, para eso se hace la película. La cuestión es, pensémoslo desde el lado de Nintendo o desde las productoras. De cuando tú eres el dueño de una franquicia, como puede ser por ejemplo The Last of Us o el League of Legends o el propio Super Mario, de cuando eres Nintendo. ¿Por qué vas y cambias de formato y haces una película cuando a lo que te dedicas es siempre desde toda tu vida a videojuegos? Esto siempre se hace para expandir mercado, para abrirse a nuevos públicos. La lógica es la misma que la de los juegos free to play. Es una forma de quitar barreras de entrada y hacer entrar a gente nueva, potenciales consumidores nuevos, para introducirlos en tu franquicia y que acaben comprando más productos expandidos dentro de tu IP. Con los juegos free to play ocurre exactamente lo mismo. Se quitan barreras de entrada para que no tengas que pagar, entres al juego, te enganchas y acabes gastando todos tus ahorros en las tiendas virtuales. Bien, y esa es la principal razón del marketing de hacer este tipo de cosas. Que por un lado, si no te quedas cautivado y dices que la película es buena y dices, vale, al menos he visto una película agradable que me ha hecho pasar el rato, pero si luego te enganchas, es un win-win para la empresa, para la productora, porque ha ganado un cliente a largo plazo. Porque, por ejemplo, con la serie de The Last of Us no es ninguna casualidad que justo después de que acabe la serie haya salido el port a PC, porque estaba claro que la gente lo iba a comprar. Que luego otra historia es cómo ha salido de calidad gráfica, eso ya es otra historia. O por ejemplo, en el caso de Arcane, cuando se acabó Arcane, mucha gente empezó a jugar al League of Legends, se metió a probarlo. Pero es que el caso de Arcane, por ejemplo, es completamente diferente. Y eso es algo que comparte con el Super Mario. Y aquí es donde llega el plot twist. Si habéis visto mi vídeo anterior de la serie de The Last of Us, yo dije que jamás en mi vida he tenido una consola, ni Xbox ni Play. Yo siempre he sido de PC. Toda mi vida he jugado a juegos de PC. Eso también incluye, lógicamente, también Nintendo, las consolas de Nintendo. Nunca he tenido Nintendo. Entonces, yo nunca he jugado a los juegos de Super Mario. Vale, y ahora que empiecen los comentarios de haters y que me digan, no puedes entonces hablar de esta película, no estás acreditado, no puedes hablar de esta película. Veréis, en la entrada del cine nadie me pidió el carnet de Nintendero para ver esta película. Entonces, en realidad, personas como yo, seguro que ha habido cientos que han ido a ver esta película sin haber jugado al juego. Porque precisamente esa es la gracia, de ir tú a ver si esta película te cautiva y a lo mejor abrirte el mundo hacia un universo narrativo nuevo. Cosa que la película Super Mario Bros. No consigue. Entonces ahora, seamos justos. Precisamente porque yo no he jugado a ningún juego de Super Mario, en realidad yo no puedo hablar del lore o de la historia que pueda haber detrás. Pero me aventuraré a decir, corregidme si me equivoco, que en realidad los juegos de Super Mario en realidad siempre han puesto el énfasis en su gameplay, en las mecánicas. Es decir, es un juego al que tú juegas por pasarte niveles, por jugar a las mecánicas, por el desafío mecánico de pasarte los mundos, de los saltos, etcétera, etcétera. Eso es algo que, por ejemplo, comparte con el League of Legends, porque el LoL en realidad, de origen, es un juego puramente mecánico. Y tú cuando juegas una partida de LoL no hay historia de por medio, no hay narrativa. Sí que tiene una narrativa, a partir de la cual también se hizo la serie de Arcane, pero esa narrativa, ese universo narrativo se hacía en segundo plano de forma paralela sin afectar a lo que es el gameplay y a la mecánica del LoL. Tú puedes jugar al LoL y puedes pasar completamente de la historia y eso no te va a afectar. Y del mismo modo tú puedes ver Arcane te puede gustar
gustar sin la necesidad de que tú juegues al LoL, que es lo que me ocurrió a mí. Entonces el Super Mario en general supongo que son todos juegos que se basan muchísimo fuertemente en sus mecánicas y no tanto en la historia, en contraposición por ejemplo con el ejemplo reciente de The Last of Us. The Last of Us es un juego que tú lo juegas principalmente por su historia, por su aspecto narrativo, no lo juegas por las mecánicas que tenga. Las mecánicas de hecho son secundarias y vienen a acompañar a la historia, están subordinadas a la historia. Pero en el caso de Super Mario hay que reconocer que sí tiene elementos narrativos como tales. Existe un antagonista, Bowser, existe una meta a perseguir, que es salvar a la princesa Peach, existe un contexto, existen mundos, que son los niveles, que son los castillos, etcétera, etcétera, que objetivamente hablando sí son elementos narrativos. Pero precisamente porque el Super Mario es un juego de puras mecánicas, en realidad tengo la sensación de que esos elementos narrativos están ahí de mera decoración, están de fondo de atrecho para simplemente darle un ambiente al juego. Y a partir de aquí yo lo que me pregunto es si realmente esos elementos narrativos eran suficientes como para crear una gran historia. Y aquí entonces entramos en otro punto, realmente sí se podía haber creado una gran historia a partir de esos elementos que tienes. Y yo creo que sí, siempre se puede hacer lo que quieras, porque a lo mejor esto era una nueva oportunidad para, digamos, expandir el lore de Super Mario, pero ojo, no sé hasta qué punto de expansivo es el propio lore del Super Mario, ¿vale? Porque precisamente no estoy en la autoridad de poder decir nada sobre él porque lo desconozco, entonces eso es algo que os animo a que me comentéis en los comentarios, de decirme si realmente es un universo tan grande. Pero aquí hay otra problemática siempre, porque siempre está el fanbase, y los fanbases son siempre conservadores y reaccionarios. Está claro, y tengo clarísimo, de que los nintenderos, si los productores de esta película se les hubiese ido la olla, se hubiesen puesto a inventar cosas nuevas extra, a los nintenderos se les habría ido la olla, decían, pero ¿cómo tocáis a mi Mario? Esto no es Mario, esto no es Mario. Las típicas reacciones que tienen estos fans reaccionarios de no dejar expandir nada, de que todo tiene que ser como ellos hace 30 años o 40 están acostumbrados a que sea y siempre tiene que ser así. No dejar que las cosas evolucionen. Entonces, en ese sentido, me ha parecido que esta película es bastante conservadora, de que no ha querido enfadar a nadie. A raíz de eso ya hubo drama con la voz de Mario, que si la voz ya no era tal como se la imaginaban, de que Chris Pratt le ponía la voz o algo así. Entonces, si es solo en cuestión de la voz, imaginaros si hacían algo en contra del lore tan profundo de Super Mario. En fin. Entonces, volviendo a la cuestión original que planteaba al principio, ¿para quién está hecha esta película? Está hecha para los fans, indudablemente, y seguramente ellos sean los únicos que le sepan sacar valor. Puede servir esta película para gente que no sea fan de Super Mario, de que no ha jugado al juego de Super Mario, pero que sirva para introducirlos en la franquicia o en el mundo narrativo. Yo creo que sinceramente no. Esta película no está hecha para todos, pero es que además eso es lo preocupante, porque cuando una IP, una franquicia que únicamente se dedica a hacer videojuegos, salta al formato o a otro formato narrativo que no es el suyo propio, obviamente lo hace para expandir mercado. Y aquí me parece que no va a conseguir mucho expandir mercado. He visto por ahí críticas, reviews de esta película en ratings, y me parece que le están haciendo review bombing a esta película, pero en el sentido inverso. Están haciendo review bombing positivo, dejando un montón de críticas positivas para inflar esta película. Entonces, por concluir este segmento, simplemente voy a decir que no niego que pueda haber algún valor en esta película para alguien que sepa encontrárselo, alguien que se lo sepa sacar, pero como tal, intrínsecamente como película sin más, yo no se lo veo. Y el problema está precisamente en que esta película funciona como un videojuego narrativamente. Y podréis decir, obvio, se supone que está hecha a partir de un videojuego. Sí, veréis, pero no es eso a lo que me refiero. O sea, sí que está claro de que hay escenas que lo que hacen es recrear mecánicas o momentos del videojuego. Sobre todo cuando vemos a Mario pelear o cuando salen los Mario Karts. O sea, son alusiones claras a lo que es el Mario Kart y todos los demás juegos de plataformas. Vale, ok, eso está bien. La cuestión es que por un lado, esas escenas son en cantidad muy largas comparado con todo lo que es la trama narrativa y cuando se desarrolla la historia. Porque en esas secuencias la historia simplemente no avanza. Y por otro lado, eso es un problema porque es que literalmente tiene la estructura narrativa de un videojuego. Es decir, a donde pretendo llegar a parar es que el content filler, esas secuencias de acción del Super Mario o de las plataformas, es como si fueran un videojuego. Las partes del gameplay de cuando tú como jugador juegas simplemente al juego y de cuando realmente la historia no avanza porque simplemente estás interactuando con las mecánicas
mecánicas, y eso es lo que hace esta película, simplemente te muestra mecánicas. Y luego tienes cutscenes, es decir, escenas de diálogo donde tú simplemente las ves pasivamente de cómo se desarrolla la historia. Y realmente esa estructura funciona para un videojuego, pero no funciona para una película, porque en una película tú no puedes interactuar igual que en un videojuego, tú siempre estás pasivamente sentado en la sala del cine, entonces tú esperas ser expuesto a una historia, y realmente la historia se queda relegado a un par de escenas donde realmente avanza, y la historia no podía ser más simplona y más simple. Cuando digo en algunos de mis vídeos de que las cosas hay que hacerlas simples, no me refiero a esto. A lo que me refiero es a apelar emocionalmente a las personas, ir a apelar a sentimientos mucho más primigenios y más fáciles de entender. Aquí estamos hablando de que esto simplemente argumentalmente es un esqueleto de una historia. Mario y Luigi son teletransportados a un universo mágico, existe un antagonista que es Bowser, que está tóxicamente obsesionado con una chica y la stalkea y quiere establecer una relación con ella de forma completamente tóxica, a través del maltrato psicológico, el chantaje y la coacción. Y esa es toda la historia. Ah, bueno, y que Bowser también conquista mundos. Ya está. Esa es la historia, así explicada, no tiene más. Y sin duda alguna, el personaje que más interesante me ha parecido ha sido Bowser, porque además de su enfermiza obsesión y tóxica por Peach, con quien intenta establecer una relación a través del maltrato psicológico y del chantaje y la coacción, además es un tío que siente celos, además celos por cualquiera que se acerque a Peach. Aparece Mario de forma accidental, ya está, él es mi enemigo porque a lo mejor puede atraer a Peach. Y en realidad, vale, ok, como cosa negativa de un antagonista que se exprese en una película no me parece mal mientras quede constatado de que eso es realmente malo. Pero sí tengo un pequeño problema con él, y es que al final Bowser no es castigado precisamente por eso, sino que parece que la historia simplemente al final lo castiga solamente por su carácter belicoso, por conquistar mundos, pero no por ser un stalker tóxico cabrón. Y por otro lado hay más cosas preocupantes en esta película que aparecen como si tal cosa, pero si nos paramos a pensar son profundamente preocupantes. Como por ejemplo, el padre de Mario y Luigi, que realmente es un mal padre, porque es que no apoya en nada ni anima a sus hijos a hacer nada, les llama fracasados y que parece que estén perdiendo el tiempo, tampoco les da la alternativa, la única que les apoya es la madre, y parece que para conseguir la aprobación de su padre lo que necesitan hacer los hijos es algo cool delante de la sociedad. Y realmente Mario no obtiene la aprobación de su padre de que, oh, sí, estoy orgulloso de ti, hijo mío, hasta que es la sociedad la que no aprueba a su hijo. Y de hecho el padre humilla a su hijo porque es la sociedad la que se ríe de él por crear ese anuncio. El padre no está orgulloso para nada de su hijo y decir, mira, da igual lo que diga la sociedad, tú sigue haciendo lo tuyo, yo siempre estaré contigo. No, es un padre ultra tóxico. Y eso casi que me pareció expresado, a lo mejor son imaginaciones mías, pero en la escena final en la que el padre aprueba a su hijo, decir, oh sí, este es mi hijo, mirad, este es mi hijo, y además lo enseña ante toda la sociedad, Mario parece como un tanto defraudado, en plan que dice, ah sí, y ahora sí que me apruebas, después de haber hecho algo cool delante de la sociedad, pero no por tener yo metas personales mías cuando tú no creíste en mí. Y luego también hay otra cosa que me preocupa un tanto, a ver, yo entiendo que se haya hecho por respetar las mecánicas internas de lo que es el juego de Super Mario, y es que en el juego de Super Mario tú tienes que comerte setas para potenciarte, ¿de acuerdo? Vale, eso dentro del videojuego, ok, funciona, vale, pero expresado esa idea en una película, ¿qué aspecto tiene al final? De que dependemos de sustancias externas para superar nuestros problemas. Esto no es la historia de que tú puedas superar tus problemas con tus propias fuerzas, de encontrar la fuerza interior para superar tus problemas, que eso es lo que nos ha intentado enseñar la narrativa y la literatura durante muchísimos años, de que la fuerza estaba en nuestro interior. No, al revés, Mario no tiene fuerza interior, él no tiene voluntad y depende absolutamente de otras sustancias externas, y además son setas, con alusión clara, directa a setas alucinógenas, porque además él está en un mundo de fantasía lleno de arcoíris y ve gente de setas. Es decir, haciendo otra lectura paralela, un tanto intencionada realmente de esta película, si te pones a analizar la historia desde otro ángulo, a lo mejor no es tan bonita, a lo mejor está mandando otro tipo de mensaje. Lo que quiero decir es que no voy en contra del contenido de la propia historia, a ver si llegáis a esta parte del vídeo y veis estas palabras, o mejor dicho, las oís. Lo que quiero decir es que, dependiendo de cómo se cuente una historia, a través de qué formato, a lo mejor una misma historia contada no tiene la misma percepción. Estos hechos así contados, porque si es una mecánica de coger setas que las necesitas en un videojuego, ok, vale, pero historia contada así en una película, para un gran público, el impacto a lo mejor es muy diferente. En fin, creo que ya me he enrollado más de lo necesario con esta película, en realidad no quería que fuese un vídeo tan largo, porque yo pensaba que no había tantas cosas de las que hablar, pero en
realidad sí que las hay, sorprendentemente. En conclusión, para mí la película Super Mario Bros. Ha sido meh. Desde el punto de vista del marketing, conmigo no ha conseguido cumplir su misión. El rato que he pasado, pues, en fin, a ratos era guay, a veces me he reído, lo reconozco, sobre todo un momento dado, porque la película la he visto en inglés y porque me gusta disfrutar de todos los juegos de palabras posibles, y aquí ha habido un momento que me ha gustado, que es cuando Peach les dice a su pueblo, vamos a ir a salvar a todos, y está junto a Mario, y la gente le pregunta, pero ¿este quién es? Who is he? Y ella dice, he is not important, él no es importante. Eso fue un momento que me gustó muchísimo. Y luego hay un par de momentos cómicos en las que sale como una especie de estrella super happy dentro de la cárcel de Bowser, es como que dice cosas súper deprimentes, pero está como feliz. Entonces, en un par de momentos sí es gracioso, pero al final la verdad que cansa porque acaba siendo muy reiterativo. O sea, repetir el chiste siempre una y otra vez, al final cansa. En fin, dadle like al vídeo, dislike si no estáis de acuerdo, si sois unos fanboys de Nintendo o de Super Mario. Suscribiros al canal si le habéis dado like, no lo hagáis si le habéis dado dislike, y hasta otra.